Estamos de regreso, Realidad en Contexto, por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, Imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la señal nítida de Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, cuando hablas de error material, ¿a qué se refiere? Bueno, algún error en razón de la forma que se cometiera allí, porque es probable que alguna persona se llame de un modo y en la sentencia salió con algún error de una letra, establezca, o quizá en la cédula se puso un número distinto al que debe ser, y si el tribunal cometió ese error, el tribunal tendrá que subsanarlo a solicitud de la parte interesada, porque estas nuevas disposiciones de estos reglamentos establecen que el que haya cometido su error debe repararlo. Si fue el mismo demandante que lo cometió, debe subsanarlo. Si fue registro de título, oportunamente que cometa el error también deberá subsanarlo. Si en el caso de la especie es el tribunal, pues el tribunal también deberá hacerlo para subsanar esos errores que son salvables, para que esa decisión no tenga contratiempo. El recurso de revisión por causa de fraude se origina por un error de fondo en un acto. Sí, se puede decir por un error no de fondo en el acto, No. sino por un error en el procedimiento que se llevó. Porque es que para hablar de fraude, de error por causa de fraude, debe demostrarse un fraude. ¿Y cuál es el fraude? No es que el acto de venta haya sido firmado o no, no es propiamente eso. Ustedes saben que los artículos 28 y 29 del Código Civil habla de algunas características para que una persona pueda adjudicarse una propiedad por saneamiento. Porque si la ley habla de una posesión pacífica, ininterrumpida, continua, de notoriedad pública y a título de dueño, no puede venir otra persona que no revista esas características a adjudicarse esa propiedad o esa posesión que no le corresponda. Porque si eso es de alguien especial y tiene su materialización de su derecho a posesión con las condiciones que establecemos y otro lo hace, bueno, pero venga acá, yo no le he vendido a usted, dirá la persona, y usted se adjudicó lo mío. Entonces, en ese sentido, dentro del plazo que establece la ley, pues se demanda en revisión por causa de fraude y se demuestra con todos los medios necesarios, probatorios, inclusive hasta los alcaldes a veces tienen que ir como testigos a testiguar, no, pero es que esa propiedad es de Juan Díaz, no de José Rodríguez, y es así. Y si en el caso de la especie se da que ha habido alguna venta, pues evidentemente que uno se subroga sobre el derecho del otro y podrá entonces continuar su derecho a sanear los terrenos, que no es más que depurar esos terrenos para individualizarlo, mensurarlo y luego por vez primera sacarle su primer documento de certificado de título de la propiedad. A veces cuando vamos a la jurisdicción inmobiliaria a investigar algún inmueble, a ver si existe algún registro respecto al mismo, encontramos que sí existe, pero que hay un certificado de título que data de los años 30, un poquito más allá de los años 30, cuando no había un registro como el que tenemos hoy. Y tal vez vamos a encontrar un certificado de título manuscrito porque en aquellos tiempos era acorde con las circunstancias del momento. Ese título, sin pasar por el proceso de actualización parcelaria que debe hacerse hoy, surte el mismo efecto jurídico que está surtiendo un título que ya haya cumplido con todo el procedimiento. Lo surte igual, lo que sucede es porque está registrado. Que si se registró con la ley 1542 y cumplió con aquellos 12 pasos que existían, y hoy básicamente el saneamiento reviste 3 etapas, surten el mismo efecto porque estamos hablando de derechos registrados, que en el caso hipotético, si ese derecho amparado en ese certificado de título tiene que subdividirse, bueno, pues se someterá a los levantamientos que sean necesarios y a las circunstancias que ameriten el momento, porque me imagino que un título de los años 30, 40, en muchas ocasiones ya sus titulares no viven y si están sus hijos o sus nietos
y asumen su condición de adjudicárselo por herencia, por ejemplo, pues evidentemente que cumplirán con todos los requisitos que establecen las leyes. Tendrán que pagar los impuestos sucesorales, tendrán que hacer su determinación de heredero, su demanda, si no están de acuerdo amigablemente, en partición, y vendrá automáticamente, y si quieren subdividir, en el caso de que haya sido deslindado, porque si es un saneamiento, usted sabe que en un saneamiento indirectamente hay un deslinde porque hubo una mensura con un plano individual y general, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Subdividir, en el caso de la especie, y se actualizará realmente conforme a la nueva norma. ¿Y qué es ese proceso? Actualización parcelaria. Porque eso es un proceso de un levantamiento catastral que hacen los agrimensores para lograr que los puntos de ese inmueble que fue deslindado o que fue saneado se actualicen con relación a la georreferenciación, porque recuerde usted que no es lo mismo decir lindero que colindante. Las colindancias son las orientaciones, pero los linderos son los puntos georreferenciados que no se pueden visualizar a menos que no sea mediante un levantamiento. Interesante la aclaración, Entonces, porque el abogado que hace el acto de venta o el notario que tiene poco conocimiento de eso confunde el colindante con el lindero. Con el lindero. Porque hay un límite, así a título, digamos, de colindante, que son las orientaciones en la esfera del reloj, en la vuelta de la esfera del reloj a la derecha, pues para determinar, usted recuerda que en el pasado, a veces un río, una calle, tenía esa condición de colindante. Ah, bueno, la calle, pero esa calle ya no se llama así. El río tal, pero ya ese río desvió por otro lado, o tal, o cual cosa, etcétera, que haya variado. Entonces, en ese sentido se requiere una actualización para determinar dónde que están los puntos específicos y así hacer un levantamiento donde se presente un plano aprobado de manera individual. En materia inmobiliaria se habla de una serie de derechos. A veces escucho hablar de un derecho de superficie. Sí, es el área. De una llamada enfiteusis. Sí, porque ya la enfiteusis Sí. es un contrato. Ok. Porque la enfiteusis es cuando usted, como propietario, toma un préstamo despojándose del inmueble para ponerlo en garantía, pero ya eso no tiene utilidad en la práctica. No tiene utilidad porque existe la hipoteca, las hipotecas. Existiendo las hipotecas, los tres tipos de hipotecas convencionales, legales y judiciales, pues evidentemente para garantizar un préstamo, pues no creo que ya que prospere. Más fácil prosperará lo que tiene que ver con la hipoteca propiamente y hasta se hacen otro tipo de contratos que necesariamente no están en eso. Y el derecho inmobiliario protege, en el caso de que un adquiriente que compra una propiedad tiene derecho al espacio que se eleva hacia arriba. Por ejemplo, que haya comprado una casa de un nivel, el espacio que se eleva hacia arriba también es del adquiriente y el que también va hacia abajo de la edificación. Sí, porque es que hay una situación, si es una casa de un solo nivel, es dueño de su techo y existen servidumbre de paso, servidumbre de vuelo, servidumbre de agua. Usted sabe que si usted tiene una casa y alguien construye a su lado y trasciende a lo que es el vuelo de espacio que le corresponde a la suya, que si en un futuro usted tiene que construir y entorpece, porque esa construcción de al lado entorpece, evidentemente que esa persona podrá demandar en descontinuación de esa servidumbre de vuelo, que a veces se hacen algunos tipos de vuelo arriba que trascienden en las ventanas y eso a veces daña y hay que cumplir con algunos reglamentos. Recuerde usted que existe la ley también sobre lindero y construcciones urbanas, la ley 675, que tiene que ver con todas esas situaciones, pero también hay servidumbre de paso. Todo el que vende una propiedad no puede dejar enclavado a nadie que no tenga acceso a salir. También hay de agua, entre otras. Para allá iba. Cuando un río cruza por dentro de la propiedad,
¿tiene el propietario derecho a cerrarla por completo? Incluso, Si ese- incluso el espacio del río que Si cruza por el dentro. cauce de ese río es natural, no fue creado de manera artificial, no puede cerrarlo para quitarle el acceso al agua a los demás. Un río o un riachuelo que pase por ahí no es de uno, es de todos. Ahora, si alguien de manera especial dentro de su propiedad crea algún canal flotante particular, lo podrá cerrar cuando quiera, que es de su propiedad y nadie tiene que estarse beneficiando de una circunstancia que él creó de manera voluntaria. No hay una obligatoriedad sobre eso. Bien, entonces cuando surgen litis sobre derechos registrados que no se pueden resolver en un tribunal de primera instancia, ¿hay primera instancia en jurisdicción inmobiliaria? Bueno, el tribunal de jurisdicción original es el de primera instancia y el Tribunal Superior de Tierra viene siendo la Corte. Recuerde que hay dos audiencias, dos fases de audiencia Bien, en cada instancia. vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.